Estamos listos, Excelente. Padre Rodrigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristi. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por esta breve espera. Bien, pues hoy quiero iniciar esta sesión, esta segunda sesión que tiene que ver con la experiencia de Dios, pues con una lectura del profeta Habacuc. Y que, bueno, pues es también un tanto conocida, eh, algunos de los himnos en el resto de la liturgia de las horas, sobre todo en laudes, pues retoman precisamente parte de la profecía de Habacuc. Y que me parece también, bueno, pues muy ad hoc con este tema de la experiencia de Dios. Bueno, en verdad, si nos vamos a cualquiera de las experiencias narradas por los profetas, pues son eso también, ¿no? Una experiencia sin duda también vivida en la duda, en el dolor, en la oscuridad, también incluso, ¿no? En esas o en las realidades que le toca vivir a cada profeta, pues una realidad normalmente adversa, ¿no? Compleja, difícil. Y esta, me parece también, esta es una de pues de los elementos que de parte de un servidor he querido insistir para saber que no, la experiencia de Dios no la hacen solamente algunos cuantos, ¿verdad? Pues elegidos, ¿no? Unos cuantos entre todo el grupo del género humano, sino que está abierta o esa experiencia la podemos hacer todos y en los diversos milieus, en los diversos medios de vida en los que nos movemos. Dice así, es el profeta, el libro del profeta Habacuc, pues es breve, ¿no? Se tiene solo tres capitulitos. Y en el capítulo tercero, en versículos 17 al 19 dice así: aunque la higuera no eche sus brotes y no den su fruto las parras, aunque fracase la cosecha del olivo y no produzcan nada los campos, aunque no haya ovejas en el corral y desaparezca el ganado del establo, yo me alegraré en el Señor, tendré mi gozo en Dios mi Salvador. El Señor es mi Señor y mi fuerza. Él da a mis pies la agilidad de la sierva y me hace caminar por las alturas. Y me parece, pues, notable, ¿verdad? Lo que escribe el profeta, porque es un momento, pues, de penuria, es un tiempo también de escasez, ¿no? Aunque la higuera no eche sus brotes, no den fruto las parras, ¿verdad? Fracase la cosecha del olivo y no produzca nada los campos, ¿no? Ni siquiera tampoco los ganados, pues yo me alegraré en el Señor y tendré mi gozo en Dios mi Salvador, ¿no? Es ahí la esperanza que se va haciendo un espacio en la vida de alguien que busca confiar en el Señor, ¿no? De alguien que está pues abierto a ser encontrado por Dios, ¿no? Y digo esto con todas sus letras, puesto que estamos hablando aquí de que la experiencia de Dios, pues debe ser también vista como una experiencia que nace en Dios, que tiene su origen en Dios, ¿no? No algo que simplemente el ser humano por sus propias ilimitadas fuerzas busca y entonces ya lo obtiene, ¿no? Sino algo que nace por el Dios que nos ha elegido, ¿no? Hoy la liturgia narra este párrafo de la carta a los romanos, ¿no? En la que pues Pablo le dice a los romanos, ¿no? Si vivimos o morimos, somos del Señor, ¿no? O sea, estamos en Él, ¿no? Indeo, como dirá también pues la expresión teológica para hablar de cómo, dónde acontece la vida del ser humano, ¿no? Y dónde hay que situarnos en situaciones tanto de gozo como también en situaciones de tristeza, de penuria, ¿no? En situaciones también, pues, digámoslo así, de desolación.
tendríamos que situarnos in Deo, ¿no? En Dios, y desde ahí vivir las situaciones que pues nos vaya tocando vivir, como para también poder hacer en cualquier momento una experiencia de Dios. Bueno, se me hizo muy, pues también me parece adecuado iniciar con esta lectura del profeta Habacuc. Y bueno, pues ahora continuando un poquito con esta presentación que ya iniciábamos el jueves pasado. Bueno, pues aquí Dios siempre inadecuado a nuestra vida es un siguiente apartado. Y en efecto, pues Dios está siempre inadecuado a nuestras ideas, a a lo que podamos decir de Él, ¿no? O sea, a nuestros discursos. San Agustín lo decía, ¿no? Si comprendiste, non es Deus, ¿no? Si lo entiendes, si piensas que ya lo sabes, ¿no? Entonces eso no es Dios. La idea que podemos hacernos de Dios estará siempre inadecuado a nuestro pensamiento y por supuesto también a nuestra vida. Es el Dios que, pues, que siempre es el Dios, Deus semper maior, ¿no? En la expresión también agustiniana. El Dios siempre más grande que nosotros, más grande que nuestros afectos, que nuestros sentimientos, más grande, por supuesto, también que los discursos que podamos dar de Él. Y, por supuesto, también el Dios que supera nuestra experiencia, por más santa y por más admirable que pueda parecer a los ojos de las personas una experiencia que se narre acerca de Dios, pues siempre Dios estará siendo más grande que ello. Y pues también hay que decirlo, es un poco esa ese ser inadecuado a nuestra experiencia, pues lo encontramos radicalmente en la kenosis, como lo veníamos diciendo el jueves pasado, y el Dios que se hace carne. De hecho, pues en el propio tiempo de Jesús, pues por supuesto que era un escándalo hablar también de que pues de Nazaret pudiera venir el Mesías, ¿no? Y más tarde para los primeros cristianos que anunciaron pues lo que sus ojos vieron y lo que sus oídos oyeron, pues era también una experiencia ridiculizada por muchos, un escándalo para otros, como también lo recuerda Pablo. Y es que efectivamente, ¿no? Aunque sea difícil también captarlo, comprenderlo, pero pues la nuestra es una experiencia mediada de Dios, nuestra propia condición humana compartida por el Hijo encarnado es la vía de encuentro con la divinidad que nos sale al encuentro, ¿no? Es el Dios que siempre está en busca del hombre. De hecho, a propósito de más literatura, pues ustedes pueden buscar el libro de un extraordinario rabino, Abraham Joshua Heschel. No sé si ya algún otro profesor lo ha mencionado, pero bueno, él era uno de los rabinos más notables. Bueno, ya es alguien ya que está en el seno de Abraham para ser coherentes con su fe judía. Y Heschel escribió una obra que se llama así, ¿no? Dios en busca del hombre. Y porque en efecto él lo expresa allí, lo va exponiendo, pues es en las escrituras sagradas encontramos esto, ¿no? Desde la primera, el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, pues Dios que lanza su primera pregunta al Adán, ¿no? ¿Dónde estás? Lo está buscando, ¿no? Y de ahí se va pues desarrollando también todo un drama de Dios en busca del ser humano. O sea, Dios nos sale al encuentro. ¿Y de qué manera lo hace plenamente en su Hijo Jesucristo? Bueno, pues precisamente por la encarnación del Verbo, que es pues un movimiento, es la experiencia también que Dios hace de nuestra propia humanidad y por lo cual también hace asequible, cercana su
presencias, ¿no? Es la Shekinah, la morada de Dios en medio de nosotros, no en una tienda aparte, como lo fue para los israelitas, no exclusivamente para unos cuantos no privilegiados, sino que lo hace en la humanidad, en nuestra condición humana. Entonces, eso también abre para nosotros un camino extraordinario para poder hacer experiencia de Dios. Y aquí volviendo a esto de experimentarlo en la cotidianidad de la vida, bueno, pues experimentar a Dios es experimentar la vida misma. Sentir el latido de lo divino resonando paso a paso en la interioridad de cada acontecimiento, por sencillo o difícil que se nos presente ante los ojos y en el corazón, ¿no? En efecto, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Según también la profecía de Habacuc, bueno, pues pueden ser experiencias muy sencillas o también, ¿no? Acontecimientos muy sencillos y tal, pero también otros muy difíciles, complejos, que nos hacen también dudar, sentir, experimentar soledad, incomprensión, tristeza, etcétera. Bueno, pues allí es donde también estamos llamados a sentir el latido de lo divino, ¿no? Sentir, como dijera también el poeta Javier Sicilia, ¿no? Cómo Dios palpita como una arteria, ¿no? Dentro de nosotros. Es esa experiencia, pues, que se puede hacer, en efecto, en lo cotidiano de la vida. Es la experiencia que Dios ha abierto para nosotros sin necesidad de tener que atravesar el velo de ningún templo, ¿no? Lo que Jesús le dice, le revela a la samaritana, según el capítulo cuarto de San Juan, es que a Dios se le podrá adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Ya no en el monte Garizim, como lo hacían los samaritanos, ya no en el monte Sión, como lo hacían los judíos, sino en espíritu y en verdad, ¿no? Lo cual entonces también hace en ese sentido San Juan pues un énfasis en que lo podemos hacer en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, adorarlo, hacer experiencia de Él. Será necesario, por supuesto, algunos elementos, como lo vamos a ver. Eh, Sin embargo, la distancia o la tensión entre esas dos realidades, la objetiva y la subjetiva, o sea, la exterior y la interior, puede convertírsenos en un abismo aterrador, en una distancia infranqueable, porque ¿dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Dónde cuando el mundo, la creación entera reclama su presencia, su actuación? Claro, es quizás esos momentos, ¿verdad? Entre lo exterior y lo interior, el querer también, ¿no? Pues pretender muchas veces experimentarlo según mis propios conceptos, según mis propias categorías, puede entonces también ser un obstáculo para decir que estoy realmente o que he pasado por una experiencia de Dios. Eh, Porque digámoslo así, ¿no? En un momento más o menos de estabilidad, podemos decir, ah, sí, ¿no? Aquí no estoy también experimentando la presencia de Dios. Pero cuando pasamos por la necesidad, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Dónde? ¿No? Cuando el mundo necesita de su actuación y no la percibimos y no la vemos, ¿no? Al menos no a simple vista. Entonces, claro que empieza ahí a hacerse, pues, compleja, difícil, ¿no? Percibir o experimentar la presencia de Dios. Desde luego, Dios no está en algún lugar recóndito, esperando como el genio de la lámpara de Aladino que se le convoque para actuar, ¿no? Eso quisiéramos, eso quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que de pronto, a ver, ¿no? Cual lámpara de Aladino, decir, a ver, Dios, ¿no? Pues ahorita te necesito, estoy en un momento difícil, complejo, y a ver, ¿no? Genio, sal y ayúdame. No, pues no, eso quisiéramos. Pero Dios no es, como decía Ludwig Feuerbach, una mera creación de nuestra mente. Eso tampoco. Una proyección de todo aquello
que no podemos ser ni alcanzar por nosotros mismos, ¿no? Tampoco, ¿no? Estas expresiones y esto que llegaba a plantear Feuerbach, pues sin duda era también fruto un poco de su crítica, ¿no? A la religión o a la religiosidad, sobre todo, de su tiempo, pero pues nada que ver, podríamos decirlo así, con el Dios que nos revela Jesucristo, ¿no? Y el Dios del cual hablan también los padres de la iglesia, bueno, y el Dios relatado, narrado en las escrituras sagradas. Dios no es un término abstracto que en ciertos momentos podamos convertir en un soporte más o menos adecuado a nuestra vida. Dios es en la realidad que vivimos y es completamente inadecuado. O sea, inadecuado por esto que decíamos, porque cuando creemos comprenderlo, escapa, ¿no? Si lo comprendiste, no es Dios. Si piensas que ya lo tienes, ¿no? Así como, muy bien asimilado, ¿no? Entonces, hay algo allí que en el decir y en la reflexión agustiniana podría decirnos, no, esto no es. ¿Por qué? Bueno, porque si lo comprendemos y si pensamos que está ya totalmente adecuado, ¿no? A nuestra realidad, ¿no? Entonces se convierte no en Dios, sino en un becerro. En el becerro de oro que se fabricaron los judíos, ¿no? Estando allá al pie del Sinaí. Es manipulable. Ese era el temor de San Agustín y de muchos otros místicos. Cuando llegamos a conceptualizar a Dios, entonces lo manipulamos. Nuestra experiencia de Dios también tiene que contar con ese elemento de lo inadecuado. Y uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿en qué momento pues puedo decir, sí, estoy haciendo una experiencia de Dios? Porque pues si pienso que ya lo estoy de alguna manera comprendiendo su presencia en mi vida, pues va a resultar que entonces me estoy haciendo un ídolo, ¿no? Estoy fabricando yo un propio Dios. Bueno, momento. Ninguna experiencia de Dios se amolda a nuestros criterios, por elevados y santos que sean, o pretendan ser. Pero esa experiencia forma parte de la existencia, una existencia tanto más auténtica y veraz, cuanto más se va abriendo a esa realidad que nunca aquí podremos llegar a conocer plenamente. Porque como afirmaba Agustín de Hipona, quien he venido citando a cada rato, si dices que le conoces, ya no es Dios, ¿no? Entonces, es un poco esto también, ¿no? Ciertamente la experiencia forma parte de la existencia. Podemos decir, ¿no? En efecto, ¿no? Dios que viene en busca de nosotros, Dios que desea también ser para nosotros el descanso, ¿no? Como también decía Jesús, ¿no? Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Pero también lanzaba otra, pues, una exhortación muy, muy objetiva, ¿no? Y también sin duda grande, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Como que en esos momentos de la existencia, en ese desarrollo de la existencia, vamos también, ¿no? Captando al Dios que se hace presente en nosotros, ¿no? Al Dios que palpita en nuestro interior, ¿no? Eh, y claro, sin duda, pues el tema aquí es que nunca podremos llegar a conocer plenamente a esa realidad que nos trasciende, ¿no? De alguna manera, como también lo expresarán los, en este caso, los místicos renianos, ¿no? Y destaco aquí sobre todo al maestro Eckhart, ¿no? Maestro Eckhart y a Hildegarda, que casi fueron muy cercanos en el tiempo. Bueno, se trata aquí siempre, ¿no? De alguna manera mantener mm, digamos, esa parte de duda, ese algo que no he alcanzado a comprender, ese algo que me permite a mí decir, ¿no? Necesito buscarlo más, necesito seguir conociéndolo, necesito comprender mejor esto que me está
que estoy viviendo, ¿no? Y que es una experiencia de Dios, pero que necesito explorarla más. No caer en la definición, nuevamente, en una definición que entonces más bien sea una adecuación, ¿no? De de las predicaciones, de los predicamentos de Dios a mi vida, a lo que yo quiero. Porque entonces sí estará pasando lo que decía Feuerbach, ¿no? Estaríamos simplemente proyectando, porque ahorita necesito, o porque en mi vida, ¿no? Digamos un ejemplo así, que muchas veces pasa, bueno, pues porque no recibí suficiente amor, entonces proyecto en Dios el amor y pues ya ahí lo considero como amor, ¿no? Y entonces esa experiencia de amor que no tuve, la proyecto en Dios y allí lo podré experimentar como el Dios amor. No, bueno, no, porque hay algo también de objetivo, algo de exterior, algo que está fuera de cada uno de nosotros. Y ese algo es un alguien, ni siquiera es algo, es una persona que nos fascina y nos encuentra, que es Jesucristo. Bueno, solamente aquí citando al teólogo del siglo cuarto Gregorio Nacianceno, la experiencia de Dios determina la entera existencia del creyente. Hemos de pensar en Dios aún más a menudo que respiramos, ¿no? Y realmente eso es también fantástico, porque para poder hacer, ¿no? E irnos también entrenando ejercitando, una palabra más adecuada me parece, ejercitando en la experiencia de Dios, pues hemos de estar también conscientes de que el Dios que nos busca desea también que lo encontremos, desea también que lo deseemos, ¿no? Por eso hemos de pensar en Dios aún más a menudo que respiramos, ¿no? Gregorio Nacianceno. Pensar a Dios y pensarle precisamente como hogar de comunión. Eso es lo que es la Trinidad, ¿no? Y nuevamente volvemos a ese concepto indeo. Oh, nuestra vida acontece también en la Trinidad. Eso que también los padres de la iglesia, sobre todo pues, los capadocios, ¿no? Definieron como la perijóresis, ¿no? Esa danza entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es ese dinamismo de amor, esa plenitud de comunión. Bueno, pues es precisamente, ¿verdad? El modo como de alguna manera Jesús nos revela a Dios. Y estamos invitados a formar parte de ese hogar de comunión. Pensar a Dios y pensarle precisamente como hogar de comunión debería sernos tan connatural como la respiración misma, ¿no? ¿Dónde encuentro mi origen, mi hogar, mi verdadero hogar? Pues en la Trinidad. El Padre que nos creó, ¿no? Dios Padre Todopoderoso, Creador, ¿no? Que nos hizo a imagen y semejanza suya. Y también, ¿no? En los mismos, en las cartas de Pablo, Colosenses, ¿verdad? Todo lo creó por Él y para Él. Entonces, me creó por Cristo y para Cristo, ¿no? Y nuestra vida se desarrolla en Él. Entonces, pues claro, es necesario entrar en esta dinámica, ¿no? Debería sernos tan connatural como la respiración misma, pero pues eso es mucho decir, sobre todo para los hombres y mujeres de una época en la que el Dios manifestado en la vida y en la misión de Jesús de Nazaret se ha convertido en un tema cada vez más paradójico e irritante, incluso para los mismos cristianos. Bueno, pues digamos que sin ser peyorativos, pero por una parte tenemos, ¿no? A hombres y mujeres que ciertamente, ¿no? Desean en muchas ocasiones se sienten necesitados de Dios, pero por otra parte también, ¿no? Que caen en en esta tendencia de quererlo a la carta, ¿no? De quererlo un Dios de alguna manera a mi manera. Un Dios, pues que sea también, ¿no? Pues manga ancha con mi estilo de vida. Un Dios, pues que en definitiva responda a mis propias categorías, imágenes, ¿no? De Dios. Y como lo dirán muchos padres, necesitamos para poder conocer a Dios, dejar a Dios
ser Dios, dejarlo a Él ser Dios y dejarlo también, pues, efectivamente venir a nosotros de la forma que Él quiera. En ese sentido, seguramente nos vendría mejor, más a la medida de nuestra capacidad de entendimiento, un Dios que cumple siempre un rol determinado, aquel que quisiéramos darle, ¿no? De dominio y de señorío absoluto, de poder arbitrario e incluso de cierta condescendiente misericordia, incapaz de compartir con nadie su misteriosa e infinita pero conveniente soledad. Claro, ¿no? Es decir, como esta expresión, ¿verdad? Que pues ya se manejaba en las últimas décadas del siglo pasado, pues sí, un Dios a la carte, ¿no? No, a la carta, a ver qué de él me gusta. Ah, bueno, sí, no, pues que sí, que sea un señor dominador, ¿no? Un señor también de poder arbitrario, etcétera, pero que tantito tenga misericordia. Bueno, momento, ¿no? En definitiva, un Dios que nos deja en paz, que no incomode nuestra vida cotidiana, que no se acerque pidiendo ser hospedado en nuestro espacio humano. Claro, ¿no? Para muchos mujeres y hombres de nuestro tiempo, ¿no? De esta, pues, modernidad líquida o modernidad gaseosa, como también se definirá, ¿no? Bueno, pues convendría un Dios de pronto así, ¿no? A ver, pues sí, que siga siendo el Señor, ¿no? En su trono, rodeado de ángeles, serafines, ¿no? En un bonito paisaje, pero que me deje en paz, ¿no? Que no me incomode y menos, pues, que venga, que se acerque a mí pidiendo ser hospedado. Menos que sea ese Dios que Jesucristo reveló en el capítulo 25 de San Mateo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, encarcelado y me visitaste, enfermo y también me visitaste, etcétera, ¿no? Es de alguna manera pues ese Dios a la carta que para muchos es conveniente, por eso mismo, porque no interpela, porque no, pues no, de alguna manera nos deja en paz, ¿no? Y pues para muchos pues cristianos, católicos, etcétera, pues es incluso bastante conveniente decir, bueno, es el Dios que me pide ir a la misa, que me pide no faltar los domingos al menos y confesarme periódicamente, pero ya, ¿no? A ver, ya, como que con eso estamos en paz, él y yo, y suficiente. Pero la divinidad, desde el acontecimiento Jesucristo, ya no puede ser contemplada ni entendida como absoluta lejanía, sino como presencia que viene y nos considera suyos, familiares y amigos. Es la gran también, revelación de Dios en Jesucristo, del Dios que se hace frágil, que pide que los pedemos, que necesitó también, ¿no? Para poder sobrevivir, pues del cariño maternal de María, ¿no? De la protección también de un hombre de Nazaret llamado José, ¿no? Carpintero, que fue capaz de jugarse la vida llevándose a su familia para salvar, ¿no? De un tirano Herodes que estaba matando inocentes, ¿no? Y llevárselos y ser migrante, ¿no? Hasta Egipto. Claro, de eso necesitó ese Dios y más tarde también, pues necesitará de un grupo de amigos que lo ayuden también a llevar la buena noticia de Dios a las naciones, etcétera. Entonces, esto cambia. Esto también de alguna manera impacta lo que hacemos o llamamos también experiencia de Dios, de la forma como vivimos pues podríamos decir, una pertenencia a Dios, algo que incluso también, o sea, esta experiencia de Dios incluso rompe los muros muchas veces estrechos de los sistemas religiosos. Claro, ¿no? Los rompe porque esta divinidad busca ciertamente el poder vivirnos, ¿no? Y vivirlo como el Dios amigo que nos llama a formar una familia con todos, ¿no? El actuar de Jesús que pues desde sus mismos y sobre todo a sus contemporáneos escandalizaba, ¿no? Lo que escuchamos hoy en el Evangelio de San Lucas, que los fariseos
pues murmuraban y se escandalizaban porque éste recibe a los pecadores y come con ellos, ¿no? Pues sí, efectivamente, pero es el Dios que entonces desea ser algo más que solamente un Dios de la lejanía, ¿no? Un Dios que se queda pues distante, esperando que lo visites de vez en cuando, que le ofrendes algo y entonces estamos en paz, ¿no? Así como Dios tú allá, ¿no? Y yo aquí, no me molestes, ¿no? Pero no, nos topamos aquí con un Dios que es también memoria del deseo exiliado y llamada a la interioridad. Y este es también un apartado que ahora también nos ofrece elementos para poder percibir, digamos, también de alguna manera lo que podemos ir viviendo, trabajando en nosotros mismos, pues para experimentar a Dios, ¿no? Eh, a la distancia entre el vacío y el anhelo que experimentamos por dentro, quienes a lo largo del día, de una manera más o menos intensa o más o menos consciente, buscamos a Dios, podemos llamarle deseo, ¿no? Es lo que también Santo Tomás de Aquino llamaba el appetitus naturalis. Es algo que se encuentra en el ser humano, ¿no? E incluso también, nuevamente, sin necesidad de tener poderes o capacidades extraordinarias, pero aquellos que de manera más o menos intensa, más o menos consciente buscamos a Dios, bueno, pues podemos llamarle a eso también deseo de Dios, ¿no? Tenemos allí un algo, un impulso, algo que no nos deja en paz. Quizás también, o no quizás, el concepto que San Agustín acuñó fue el del inquietum cor meum, ¿no? Inquieto está mi corazón, ¿no? Y no descansará hasta que descanse en ti. Oh, es precisamente pues, ese deseo que está allí, un deseo que está hecho de infinito. Infinito, ¿no? Y lo que es aquí también muy fuerte es que es infinito dentro de nuestra finitud, de grandeza dentro de nuestra pequeñez, de certeza dentro de nuestras dudas, de gozo en medio de todos los sufrimientos, ¿no? Entonces, es algo que ciertamente permanece inadecuado, pero al mismo tiempo se va haciendo espacio en en nuestra finitud, en nuestra pequeñez, en nuestras dudas, en aquello que, en pocas palabras, pues compone nuestra humanidad, o nuestra condición humana. Ahí es donde se va abriendo espacio, pues, este deseo de Dios, ¿no? Este Dios que nos desea y desea que lo deseemos. El deseo de Dios supone tensión entre lo que creemos de Él y lo que llegamos a experimentar verdaderamente de esa realidad que nos abraza y nos trasciende, ¿no? Efectivamente, es aquí también para pues de alguna manera empotrando, ¿no? Los elementos que hemos ido exponiendo. eh, Se trata de una tensión, ¿no? Aquello que creemos, sabemos, pensamos de él, pero lo que experimentamos verdaderamente, de una realidad que nos abraza, que nos sobrepasa, que viene a nosotros, pero no se queda en la medida de nosotros, nos trasciende. Es la expresión también, pues, que me parece que no es inadecuado aplicarla aquí, la del resucitado que frente a María Magdalena y en el encuentro con María Magdalena le dice, no me retengas, ¿no? No me toques, aún no subo a mi Padre, que es nuestro Padre, mi Dios, que es su Dios. Es decir, es también, ¿no? Esa realidad que estará trascendiéndonos. Viene a nosotros, nos abraza, nos consuela, como el resucitado a Magdalena, pero también nos trasciende. Y ciertamente la tensión puede convertírsenos en angustia, en ansiedad desbordante, insoportable, hasta el punto de hacernos desear, no desear que Dios sea, ni exista, ni se nos haga presente, ¿no? Lo que
pues muy místicos también experimentaron aquí. Bueno, muchos de ustedes también tienen pues, la imagen, la biografía o agiografía de sus padres o madres fundadoras, pero a cualquier también santo místico que haya dejado algún testamento, algún escrito de su experiencia de Dios. Bueno, muchos de ellos pasaron por esa angustia, ¿no? Y tan desbordante que deseaban también que Dios no sea. Y bueno, pues aquí también es, la experiencia del profeta Elías es en ese sentido muy icónica, ¿no? Elías que prefiere la muerte a seguir viviendo eso que está viviendo por amor a Yahvé, ¿no? Es por una parte eso también, ¿no? El deseo de que Dios pues no se nos haga presente, no nos llame. Entre otras cosas, porque el hecho de que nuestra vida esté abierta a la presencia divina no nos garantiza que todo lo que vivimos en el día a día sea algo satisfactorio, exitoso. Por el contrario, puede ser frustrante y desalentador. Claro, ¿no? Elías que también no está siendo perseguido, lo quieren matar, ¿no? Y entonces ahí pues está deseando la muerte, pero Dios que viene a decirle, no, 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 levántate y come, ¿no? Levántate y come porque el camino es mayor que tus fuerzas. Claro, ¿no? Es Dios que está diciendo, ven, no, yo te alimento. El camino en ese sentido de Elías no era satisfactorio ni exitoso. Y no, lo que nos relató Habacuc, que compartí con ustedes, pues tampoco, ¿no? Era la carencia, la precariedad, ¿no? La penuria, una experiencia allí también fuerte, y sin embargo, era el profeta pues, que se va a aferrar allí y a gozarse en el Señor, ¿no? Pero bueno, esta es una parte muy pues muy notable, es una parte sin duda fuerte y presente en diversos santos, repito, y místicos, místicas, pues que pasan por esta experiencia, ¿no? Esta experiencia también de frustración, de desaliento. Tal vez aquí nos venga a la mente la noche oscura de San Juan de la Cruz, bueno, pues un momento también de mucha frustración, desaliento. Juan, pues que había sido encarcelado por sus propios hermanos, ¿no? También tenido pues alguien incómodo, alguien más bien, pues indeseable, ¿no? Por sus propios hermanos. Qué experiencia tan frustrante y desalentadora. Pero ahí está este hombre manteniéndose fuerte. Y creo que estas también palabras de Miguel de Unamuno, bueno, pues de alguna manera nos dicen, nos pueden ilustrar esto. Dice, y es que al Dios vivo, al Dios humano, no se llega por camino de razón, sino por camino de amor y de sufrimiento. La razón nos aparta más bien de Él. No es posible conocerle para luego amarle. Hay que empezar por amarle, por anhelarle, por tener hambre de Él. Dios es indefinible. Querer definir a Dios es pretender limitarlo a nuestra mente, es decir, matarlo. En cuanto tratemos de definirlo, no surge la nada. Bueno, es Unamuno también pues exponiendo esto y me parece también notable este pensador del siglo XX o XIX-XX, pero que es igual, ¿no? Viene a sintetizar un poco lo que hemos dicho, pero sobre todo en esta parte de se llega a Dios por el camino de amor y de sufrimiento, ¿no? Es esta experiencia, estas dimensiones del ser humano, ¿no? La capacidad de patos, ¿no? Y de ágape, ¿no? Es el amor integral, el amor que se entrega, el amor que lo comparte todo, que lo sufre todo, como dice Pablo en su himno de los Corintios, pero incluso también, ¿no? Este camino del sufrimiento que no pocas veces fue también explorado
que sin duda sigue siendo también un punto o incluso un lugar para pensar a Dios, ¿no? Las personas que pasan por experiencias largas también de sufrimiento, bueno, largas o cortas experiencias de sufrimiento, y que a partir de allí descubren también un camino para hacer experiencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque también, como dice Unamuno, pues el camino de la razón nos puede llevar más bien a nada, ¿no? Precisamente por esa tendencia de el logos, de la ratio, el logos griego, la ratio, que pues ciertamente tiene la capacidad, ¿no? De recoger, de sintetizar elementos, conceptos, nociones, etcétera, pero deja fuera mucho de lo que, digamos, de la realidad, ¿no? Y a Dios entonces se le puede encontrar más bien por estos caminos, el del amor y del sufrimiento. Dios, ni en el momento de experiencia mística cercana más intensa, se deja manipular ni dirigir por nuestros deseos, por santos que estos sean o creamos que pueden ser, ¿no? De hecho, lo que sentimos, como decía Simone Weil, es que Dios se ha adueñado de nuestra vida para después dejarla inmersa en una búsqueda que hacemos a tientas, con muy pocas o ninguna certeza. Y aquí, bueno, pues también, ¿no? Esta mística también se le considera esta francesa del siglo XX, que fue capaz igual efectivamente, también con pues con sus limitadas fuerzas, iniciar una búsqueda de Dios, pero después se da cuenta de que Dios se ha adueñado de su vida, ¿no? Y también de que se adueña de nuestra vida para después dejarla inmersa en una búsqueda que hacemos a tientas, ¿no? Aún con ese ímpetu, ¿no? De esta pensadora de origen judío, pues después el ímpetu con el que inicia su búsqueda, sus experiencias, ¿no? En los medios obreros franceses, ¿no? En los medios también agrícolas, etcétera. Bueno, después va a percibir que más bien no Dios es dueño de su vida, ¿no? Dios está ahí actuando y desbordándola por todos sus poros. Nuestro deseo de experimentar a Dios se queda como exiliado, sacado de sí al descubierto en la más profunda indigencia. Existen situaciones en la vida personal contradictorias, ¿no? Al momento en el que Dios parece estar al alcance de nuestra mano. Y le sucede la noche de los sentidos y del espíritu en que la experiencia de Dios se nos convierte en trascendencia y lejanía. Por supuesto, ¿no? En la medida, así como lo expone Bale, ¿no? Que descubrimos que nuestra vida está inmersa en Dios, bueno, pues más bien después, ¿no? Viene pues esa noche de los sentidos y del espíritu en el que la experiencia de Dios se nos convierte en trascendencia y lejanía. Ahora, esa experiencia así como también lo experimentó, por decir a alguien más, Teresita de Lisieux, pues bueno, será algo que en el fondo forma parte de un itinerario que hacen las personas que también, ¿no? Se hacen, se descubren este deseo de Dios, este deseo permanente de Dios y se lanzan a una búsqueda, se lanzan también a pertenecer más a Él, ¿no? A ser solo de Él, a poder también tener en su vida diaria y con los que comparten la vida estas experiencias de Dios, aunque aparentemente no esté Dios un tanto lejano, ¿no? El mismo Juan de la Cruz, ¿no? En esta parte hermosa de uno de sus poemas, ¿no? Cuando pues experimenta que él sale clamando tras del amado y él se había ido, ¿no? Es estas imágenes, estas figuras, estas
figuras literarias que nos ayudan a percibir también lo que acontece cuando el ser humano pues está también en esa búsqueda, cuando pasa por una experiencia sin duda de gozo, de sentirse inmerso en Dios y de pronto lo nota que se ha alejado, ¿no? Lo que no acabamos de entender es que esta experiencia sea precisamente la kénosis o anonadamiento de lo divino en nuestro exilio humano. Experimentar a Dios de alguna manera, por dolorosa o gozosa que sea, es, ante todo, querer que Él sea y tener la certeza de no poder vivir sin Él, ¿no? Que al final es como esta imagen también, bueno, pues la kénosis, el anonadamiento divino en tan presente, ¿no? Es la presencia, Dios que hace su tienda en nuestra humanidad, que aparentemente estaba exiliada, ¿no? O que está, pues, en algo, en una realidad que no es Dios, porque en eso los textos de la Sagrada Escritura son muy claros, ¿no? Dios crea algo distinto de él, precisamente para que el ser humano pueda pues vivirse con ese don precioso que Dios le dio, que es su libertad, ¿no? Pero en esa experiencia también de libertad, de una, pues, aunque sea relativa libertad, ¿no? O en esta libertad siempre condicionada, siempre en una libertad en relación, bueno, pero finalmente es esa libertad la que le permite vivir su humanidad, la que le permite amar, la que le permite decidir. Es por la libertad también que el hombre es capaz de entrar en diálogo y en relación con Dios. Pero en parte también el costo de esto es que se experimente en un tipo de exilio humano, ¿no? O sea, experimentar que está peregrino y a veces hasta en la orfandad buscando volver al origen que lo originó. Y ese, pues, es Dios, ¿no? Es esta experiencia que también en la misma pues cristología se fue viendo en los primeros siglos, ¿no? Y a partir de los relatos del evangelista Juan, ¿no? Salí del Padre y vuelvo al Padre, ¿no? Esas palabras que son fortísimas y que en la boca de Cristo, claro, uno los puede entender, pues sí, Él es el verbo que se encarna y que llega un momento en que tiene que volver al Padre. Sí, pero eso también acontece en el ser humano. Nuestro origen está en Dios, salimos de Dios y volvemos a Dios. Exitus, o sea, salida, y reditus, retorno. Es precisamente esa experiencia que hacemos. Ahora, ciertamente es una experiencia, pues, abismal. Es una experiencia que también nos puede causar vértigo por todo lo que contiene pues, de grande, de profunda, en el fondo, como la palabra lo expresa, abismal. Y bueno, cuesta creer que Dios sea esa realidad infinita dispuesta a dejar su espacio, esté donde esté y sea lo que sea, y venir a habitar en medio de nosotros. Cuesta creerlo. Que Dios sea precisamente eso, presencia implicada en la cotidianidad de nuestra existencia exiliada. Y la única manera de llegar a ese lugar perdido que llamamos cielo, paraíso, el lugar seno, acogedor donde experimentar a Dios es sencillamente vivirse en Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues que él ha hecho su morada en medio de nosotros, ¿no? Vive en medio de nosotros y entonces la realidad queda también en esta materia, esta humanidad, sobre todo esta humanidad, nuestra condición humana, queda efectivamente tocada por lo divino, queda, ¿no? Tocada también por el propio verbo de Dios. ¿No? Entonces estamos, pues,
también en ese lugar donde Dios quiso no hacer experiencia de nosotros. No, y digo, estamos en ese lugar, bueno, pues por nuestra condición humana. Entonces, ¿qué es lo que, pues, eh, el itinerario, el paso que el ser humano está llamado a dar? Bueno, a vivir con profundidad su humanidad en Dios. Su humanidad motivado, inspirado, dinamizado, conducido, etcétera, por el Espíritu de Dios, ¿no? Bueno, y ahí, nuevamente de este binomio tensional entre el mundo material de lo externo que vivimos y el mundo espiritual e interno que reclama nuestra atención, porque somos seres llamados a existir en Él y desde Él, en Dios y desde Dios, ¿no? Las palabras también de Pablo resuenan aquí. Fuimos creados por Él y para Él. Ahora, el exilio es en realidad salir del recinto superficial y amurallado de nuestros intereses materiales y regresar a la profundidad en la que se afirma lo mejor de nuestra existencia cotidiana. Y es que, claro, ¿no? De alguna manera, pues, pues la inercia, ¿no? La misma vida en su ritmo, en su frenesí, en todo lo que vamos cada día, ¿verdad? Respondiendo a esta actividad, a la otra, a este compromiso, a aquel otro, a lo que ya está en puerta, etcétera, pues nos puede muchas veces hacer caer en una cierta superficialidad. Y es allí donde estamos llamados, ¿verdad? A regresar a la profundidad en la que se afirma lo mejor de nuestra existencia, ¿no? Volver a ello, volver, porque es allí donde está también lo más, pues lo más esencial de nosotros, ¿no? Y ojo, ¿no? Que no estoy para nada espiritualizando nada, ¿no? Es volver a nuestra humanidad, ¿no? Hemos insistido aquí en este anonadamiento del verbo de Dios, en su kenosis, o sea, en hacerse uno como nosotros, radicalmente como nosotros, pero desde allí poder experimentar, ¿verdad? Tanto su creaturalidad, el ser humano experimentar su creaturalidad, como también la imagen y semejanza que tiene en sí de Dios. Sin embargo, la interioridad que nos abre a nuestra propia trascendencia, como seres abiertos a la trascendencia divina, produce vértigo, y no siempre estamos dispuestos o dispuestas a sufrirlo. Claro, ¿no? Porque esta parte, ¿no? De este también implica toparnos con nosotros mismos, implica encontrarnos, enfrentarnos a eso también que somos, a eso que también pues nos genera muchas veces este vértigo, este sufrimiento, porque pues es mirar nuestra verdad, ¿no? Y puede ser ciertamente también dolorosa, pero es allí donde descubriremos que somos seres abiertos a la trascendencia divina. El científico, místico y teólogo Pierre Teilhard de Chardin escribía: penetremos en lo más secreto de nosotros mismos, circundemos nuestro corazón. Busquemos afanosamente el océano de fuerzas que padecemos y en la que nuestro crecimiento se halla inmerso. Es un ejercicio saludable. La profundidad y la universalidad de nuestras relaciones formarán la intimidad envolvente de nuestra comunión, ¿no? Es una, pues también, sin duda, una exhortación, ¿verdad? Muy notable, ¿no? Y pensando también, pues, en este hombre, bueno, por supuesto, un hombre, en primer lugar, bueno, no en primer lugar, pero sí en su itinerario, en su cronología, primero científico, pero que al convertirse también en religioso y sacerdote, bueno, pues va viviendo esta mística de una manera también notable, combinando ciencia y fe. Y pues por eso mismo es notable de él escuchar, leer, ¿no? Estas palabras, ¿no? Penetremos en lo más secreto de nosotros mismos.
que no hacía, no inventaba el hilo negro, ¿no? Estaba también haciendo eco de las palabras de Jesús, ¿no? Cuando quieras orar, ¿no? Entra en lo secreto de tu habitación y ahí en lo secreto habla tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto, ¿verdad? Te recompensará. San Agustín hace un llamado a la interioridad en la vida cotidiana que hoy sigue siendo completamente actual. Oh hombre, ¿hasta cuándo vas a estar dando vueltas en torno a la creación? Vuélvete a ti mismo, contémplate, sondéate, examínate. No quieras ir fuera de ti mismo. Es en el hombre interior donde habita la verdad, ¿no? Y él que había sido también durante pues todos sus años también, digamos, siguiendo la idea maniquea, ¿no? Siguiendo, persiguiendo también pues a pensadores notables de su época, ¿no? Que llega a Cartago y luego que viaja pues también hasta Milano, etcétera. Bueno, pues era un hombre que sin duda estaba buscando la verdad y él mismo geográficamente moviéndose de aquí para allá hasta que él se dará cuenta de que no, vuélvete a ti mismo, contémplate, sondéate, examínate, ¿no? Fuera de ti mismo, bueno, pues no encontrarás tanto porque la verdad está en el interior de ti. Y por último, entonces, pues exploremos un poquito de esto, ¿no? La experiencia de Dios como despojo de la superficialidad, precisamente para ir a nosotros mismos, como lo decía Teilhard de Chardin, Agustín, etcétera, eh, y lo venimos afirmando constantemente. Lo que llamamos experiencia de Dios acarrea mucho de dolor y por lo mismo exige de la persona mucho valor. Dolor y valor que conlleva la misma vida, ¿no? No es algo únicamente pues de un retiro, ¿no? Ah, pues voy a un retiro de fin de semana, ¿no? Y bueno, y ya vuelvo distinto y vuelvo ya muy apto para hacer experiencia de Dios. No, pues conlleva también, conlleva la vida y conlleva también dolor y valor. No es demasiado común que alguien quiera hacer experiencia de la divinidad en profundidad y verdad, sentir las cosas, sentirse a sí misma, a sí mismo, a los otros, la realidad, el mundo y la trascendencia, exponiéndose, quedándose a la intemperie de la vida desde su propia fragilidad interior. Y es que, claro, también podemos descubrir que todo ese, ¿no? Lo que superficialmente se ve, ¿no? Se percibe, el yo, el ego, ¿no? Tan fortalecido, el ego tan dominante, ¿no? Y no lo digo peyorativamente, pero es el espíritu de nuestra época, ¿no? Así, tan fuerte, tan seguro de sí mismo, ¿no? Tan dominador de la naturaleza, de la ciencia, etcétera, ¿no? De pronto se topa con su fragilidad interior, ¿no? Con sus miedos, con sus temores, con una historia también, pues muy, también herida o llena de heridas, en fin. Entonces, claro, cuando percibimos que hacer experiencia de Dios no nos exime de ir a nuestra humanidad, a nuestro interior, sino que más bien exige, ¿no? Irnos a lo más interior de nosotros mismos, pues claro que también genera ese abismo, ese miedo, el dolor. Por eso se necesita valor, ¿no? La filósofa y mística Edith Stein afirmaba al respecto, el yo personal se encuentra enteramente en él, en la interioridad más profunda del alma. Cuando vive en esa interioridad, dispone de la fuerza total del alma y puede utilizarla libremente, ¿no? Además, está abierto a las exigencias que se le presentan. Puede apreciar mejor su significado y su importancia, pero pocos hombres viven tan concentrados en sí mismos. En la mayor parte, el yo se sitúa más bien en la superficie, ¿no? Y claro, pues ella lo está escribiendo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Recordemos que ella muere en Auschwitz en 1945. Entonces, claro, es aquí una experiencia
también, ¿no? Potente, fuerte, que ella percibe, que normalmente, pues, la persona se queda con lo superficial de sí, ¿no? Pero necesita, ¿no? Ir a la interioridad más profunda del alma. Y también, pues, recordando que para esta santa y mística, ¿no? Y además filósofa, bueno, se trata también de asumir con radicalidad la ciencia de la cruz, ¿no? Es efectivamente en la experiencia del crucificado que también se sintió abandonado, donde podemos percibir de qué va el camino que nos ayuda a experimentar a Dios. Podemos estar cotidianamente ante la tentación de sucumbir en la vorágine de la superficialidad o, lo que es peor, la hipocresía, dejarnos llevar por lo que no compromete de forma definitiva, ni vincula íntimamente, ni nos toca realmente la vida. Claro, pues, es eh, digamos, una tentación, pero también muchas veces una realidad, ¿no? De caer en esta vorágine de la superficialidad, ¿no? De mantenernos en esa capa donde, pues, donde más bien lo que se mueven es las apariencias, ¿no? Son las apariencias. Y entonces, pues, mantenernos así sin compromiso, porque es dejarse llevar por lo que no compromete de forma definitiva, ni vincula íntimamente, ¿no? Es mantenerse pues, quizás en una interacción, ¿no? Porque nos topamos con otros, ¿no? Saludamos, etcétera, pero no entramos en una más profunda relación. Y lo mismo puede pasar, o en ese mismo tenor, pasarnos en la relación con Dios, ¿no? Mantenerse, como decía yo hace un momento, pues en el Dios que me conviene que esté lejano de mí, que Él se mantenga allá en su trono, en las alturas donde lo queremos ubicar, pero que no me quite la paz, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Mantenerse en la superficialidad porque es conveniente. La búsqueda de la gratificación inmediata condiciona la continuidad de toda verdadera experiencia, mucho más de la experiencia de Dios. Y pues también es uno de los síntomas de nuestro tiempo, ¿no? Es uno de los síntomas pues, de esta generación, pues de que se busque también lo inmediato y que sea gratificante, ¿no? Y que pueda ser entonces realmente algo así que en el momento, ¿no? Me haga vibrar, me haga un poco de ruido, ¿no? Y eso, me dé un poco de alegría y tal, pero nada más, ¿no? La gratificación inmediata. Y por supuesto que eso también, ¿no? Pues va a condicionar eso que puede considerarse una experiencia de Dios, ¿no? De ahí que también muchos movimientos, pues de corte más pentecostal, ¿no? Pues sigan siendo todavía experiencias que tengan éxito, ¿no? Que convoquen, que concerten a muchos, pues porque dicen, pues ahí eso me da gratificación, me hace sentirme eufórico, ¿no? Lleno de vida, lleno de alegría, etcétera, mucha adrenalina. Bueno, pero es esa gratificación inmediata que, pues que no va a perdurar en el tiempo. Con frecuencia solo interesa aquello que resulta compatible con lo efectivo y con las apetencias del momento presente, ¿no? También ese presentismo. Nos atrae todo lo que esté apoyado en un fuerte sentido de independencia personal y de respuesta inmediata a nuestras necesidades, reales o no. Pero claro, también ese sentido de independencia personal y respuesta inmediata, ¿no? O sea, la independencia personal que, ojo, ¿no? Puede entenderse también con esto de el Dios que me conviene que me deje en paz, ¿no? Que me deje en mi independencia, que no me comprometa, que no me haga, ¿verdad?, verlo en el sufriente, en la viuda, en el huérfano, en el extranjero, como lo hicieron los profetas, ¿no? No, sino pues algo que sea inmediato,
gratificante, ¿no? Presente aquí, pero que me deje en mi independencia total, ¿no? En la experiencia de la vida interior, el hombre y la mujer creyentes descubrimos lo extraordinario de la propia finitud, miseria y grandeza irremediablemente unidas. Toda la grandeza y dignidad del ser humano radica aquí, en su aspiración a Dios. Los hombres están, por lo general, ávidos de divinidad, afirma San Agustín. Y quizá, bueno, sin ser tampoco aquí peyorativo ni denostar, ¿no? Estas experiencias de lo inmediato, de la gratificación inmediata, etcétera. Claro, también podemos decir que allí está algo de esa avidez de Dios, de la avidez de la divinidad. Solo que es eso, ¿no? Que en medio de esos, pues apenas de esas gotas ¿no? De esas pequeñas dosis, pues sería necesario algo que se mantenga más en el tiempo, ¿no? Que permanezca, que ayude también al ser humano a percibir que una experiencia de Dios conlleva la vida, que no puede ser contenida en un solo momento, ¿no? En unos cuantos minutos o en un evento pues, de una tarde, ¿no? Por más, o de una mañana, según sea el caso, por más fantástica que sea. Bueno, para ir también, pues cerrando ya esta presentación, pues hay que tener en cuenta eso, que somos seres complejos y misteriosos, fuente de incalculables riquezas, pero también de carencias abismales. El ser humano es un ser para sí mismo incomprensible y a veces desesperante también, ¿no? Pero es el ser humano para sí mismo, ¿no? Es incomprensible, ¿no? El salmista, cuando se pregunta, ¿no? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, es también una pregunta, pues desde el sujeto mismo, ¿no? Desde el individuo que está pensando en Dios y al mismo tiempo en Dios se pregunta por el ser humano y cae en cuenta de esto, ¿no? Es el ser humano que se va descubriendo a sí mismo también como un misterio, ¿no? Como un enigma, como dijera también José Gómez Cafarena, ¿no? Un estudioso de la religión. Ciertamente, y a veces también desesperante. Es toda una tarea aprender a esperar algo de nosotros mismos incluso a través de la monotonía del día a día, ¿no? Pero claro, es eso, ¿no? Aprender a esperar algo de nosotros mismos, ¿no? Y sin exasperarnos, sin, pues de pronto, ¿no? Caer en el fastidio, ¿no? Ah, pues es que esto es muy monótono, ¿no? O nuevamente, ¿no? Despertar, levantarse y la rutina de cada día y etcétera, etcétera. Bueno, pero es también, ¿no? En medio de esa rutina, esperar algo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos o podemos crecer más en conciencia de que Dios, en medio de esa rutina que puede ser monótona y pesada, nos está buscando, está deseándonos y desea que lo deseemos en medio de esa rutina. Experimentar a Dios en la vida es aferrarse a aquello que se nos escapa, ¿sí? ¿No? También se nos va huyendo, ¿no? Huye de nosotros. Trata de aferrarlo y dice esperanza de algo que no se domina, el futuro, la felicidad, la realización personal. Y me parece que aquí no es inadecuado hablar, bueno, pues que efectivamente esa esperanza, esa huidiza esperanza, como aquí expresamos, pues se trata de esa terca esperanza, de, como dice Pablo en su carta a los romanos, esperar contra toda esperanza, de esperar férreamente, de esperar, ¿verdad? Aun cuando las cosas puedan parecernos ya perdidas, ¿no? Ya nos parezca allí el fracaso, la frustración. Bueno, es allí donde toca esperar, ¿no? Y es ser esperanzosos, ¿no? A propósito de este jubileo de la esperanza, que pues ya estamos ya quizás en la recta final también de este año jubilar,
pero que tiene todo, pues toda esta fuerza de decir efectivamente, ¿no? La esperanza no defrauda, ¿no? La esperanza ciertamente es aquello que de alguna manera encarna o contiene, no encarna, contiene la promesa de Dios. En este sentido también. No podemos dominar ni el futuro, ni la felicidad, ni la realización personal, pero sabemos si, como dice Pablo, y lo vamos también comprendiendo así, todo fue creado por Él y para Él, aquello que llamamos futuro es Cristo, nuestra esperanza. Aquello que llamamos también no futuro es nuestra vida en Él, nuestros réditos. Por eso, sobre todo, dejar paso a la fe, pero es sobre todo, perdón, dejar paso a la fe muchas veces aprendida y pocas veces profundizada. Una fe transmitida que se nos ha quedado con frecuencia ridículamente corta. Entonces, será necesario también, ¿no? Junto con la esperanza, pues, dejar paso a la fe. Y que en este sentido, para poder, pues, vivir con mayor profundidad, ¿no? Una experiencia de Dios, también necesitaremos profundizar en una fe que a veces aprendimos, ¿no? Y la mayoría de las veces, pero pocas veces profundizamos. O que, claro, también se queda en un nivel cortito, en un nivel de infancia. Se pregunta Pablo de Tarso, ¿quién conoce profundamente el modo de ser del hombre, sino el espíritu del hombre que habita dentro de él? Se trata, en todo caso, de una verdadera catarsis espiritual, indispensable para adquirir la verdadera sabiduría del espíritu, ¿no? Entonces, me parece que es un poco lo que venimos aquí delineando. Bueno, pues se tratará de hacernos, ¿verdad? Mucho más también conscientes de tener mayor contacto con nuestro interior, vuélvete a ti mismo, decía San Agustín, entra en el fondo de tu corazón también, etcétera, y las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Bueno, pues es el espíritu del hombre que habita dentro de él quien nos puede dar cuenta, ¿no? De manera más profunda de nuestro modo de ser, de quiénes somos, quién es el hombre. Bueno, hombre, vuélvete a ti mismo, ¿no? Y pues vivir esa catarsis espiritual indispensable para adquirir la sabiduría del espíritu. Quizás, y bueno, porque también el tiempo se va agotando, pero solo quisiera insistir en que efectivamente para poder entrar en esta experiencia de Dios, experiencia de la trascendencia, tomando el camino mismo que tomó el Verbo de Dios, que se encarnó y habitó entre nosotros, pues necesitaremos también esos espacios de silencio, ¿no? En nuestra sociedad es una sociedad con muchísimos ruidos, ¿no? Una sociedad con muchos distractores, una sociedad que ciertamente no nos impide de alguna manera, por diversas razones, entrar en nuestra interioridad, ¿no? Tener también este espacio, tiempo con nosotros mismos, pero que para poder, y lo digo ahora así, saborear a Dios en el camino de la vida, necesitaremos ciertamente ese silencio también que nos ayude a hacer una experiencia del Dios que ya está haciendo experiencia de nosotros, ¿no? Me parece, bueno, pues que es una tarea allí, sin duda, como antes lo decíamos, que conlleva dolor, que puede ser compleja, que puede de pronto también desilusionarnos, pero que es una tarea hermosa para todo hombre y mujer que quiera vivir también pues una espiritualidad cristiana mucho más acorde con el Evangelio, ¿no? Creo que este precisamente es el objetivo uno de los objetivos de este diplomado en espiritualidad, bueno, pues también de acercarnos a esta espiritualidad cristiana que es sumamente, profundamente
humana, que no deshumaniza ni pretende desencarnar a nadie, sino al contrario, como lo hizo el propio Verbo de Dios, encarnarse y desde la carne vivir in Deo. Pues bien, eh, por aquí está esta parte de la experiencia de Dios. No sé si Cristi esté por aquí, pues ya nos quedan solo unos segundos de la sesión. Pero bien, pues de mi parte, agradecerles, la verdad ha sido también una experiencia también de Dios, bueno, la preparación de este material, de estas lecturas. Ojalá que les también pues les pueda aportar algo, ¿no? Alguna palabra, alguno de los textos aquí presentados, de los que están en la plataforma, de esta presentación pues para su propio itinerario espiritual, ¿no? Ese es el mayor deseo. Digo, es una cuestión también de seguir explorando este camino, esta experiencia de Dios, ¿no? Pero bien, Cristi, ya anda usted por aquí. Listo. Muchas gracias, Padre Rodrigo. Gaby alzó la mano Ya. y Ángeles. Solo si hay tiempo Cuéntanos, nada más. Gaby. Sí, en que estoy escuchando al padre, pues me vino a mi mente como muchas experiencias. Él habló la de Santa Teresita de Lisieux, pero pues muy me enfoca ahorita en la de Concepción Cabrera, ¿no? En la de Conchita. Y porque me llama mucho la atención esa parte de la soledad. Ella hizo un librito que se llama Las cuatro estaciones del alma, ¿no? Que con la clase pasada, ¿no? Que íbamos viendo, ¿no? En primavera, como el alma, pues, todo es alegría, cuando comienza, ¿no? Y luego el verano, como el solecito empieza, y bueno, el invierno, que es la parte, justo esto, ¿no? La desolación, cuando el alma, pues, empieza. Y me lleva mucho la atención cómo por ejemplo, Concepción, como otras, Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, como estas fases, es algo que quiero investigar y no he podido, pues porque no me da a veces mucho tiempo, pero como esta cuestión de género, en cómo en las mujeres es como se palpa mucho no sé en los hombres, o sea, digo, no lo tengo tan en los santos como vaya, en los hombres, ¿no? En el masculino, pero en las mujeres lo palpo más como una desolación demasiado profunda, ¿no? Como algo que de verdad se vuelve como desgarrador, ¿no? Concepción nos dice, o sea, tú eras todo para mí y ahora no me hablas, no estás. Bueno, lo que nos ha narrado, ¿no? En diferentes, bueno, sí, lo narra varios masculinos que ahorita nos has narrado, ¿no? Nos ha estado diciendo, pero no sé por qué percibo como, no sé, obviamente tal vez por cuestión de género, las mujeres somos más como, ay, no sé cómo decirlo, como que la emoción tal vez, ¿no? Nos lleva. Y un poco ahorita estoy jugando, porque ahorita que me enfrenté a la etapa esta donde la menopausia viene y te arrastra con todo, por ejemplo, yo sí vi que para mí fue como de repente un día se me apagó la luz y se me apagó todo. Claro, fue el bajón hormonal, ¿no? Pero digo, hace Mm, tiempo atrás, como ni tiempo atrás, todavía mi mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, esto de que se te iban las hormonas, lo vivieron de otra forma, o sea, y era una desolación total, o sea, es pasar por una desolación total. Entonces, cuando tú estás acostumbrada a tener una vivencia en donde todos tus sentidos, en donde todo y estás, y la presencia de Dios, porque lo palpitas y de repente se te va. Y por eso venía la cosa de género, ¿no? Porque a nosotras las mujeres, digo, eh, ujú. viene esa parte de verdad. Y tengo la imagen de Conchita en sus narraciones de cómo ella de verdad se desgarraba y era tan doloroso, ¿no? Que además luego viene como estos dolores de cabeza, y para mí, ahora que experimento esta fase de menopausia y de bajón de hormonas y todo, dices, bueno, vienen esos dolores, o sea, claro,
son cosas diferentes, ¿no? Pero cómo todo eso luego se integra en la experiencia de Claro, Dios. No sé si me explico. exactamente. Ujú. Sí, muchas gracias, Gaby. Sí, sí, indudablemente. Y toca usted también un tema que, bueno, yo no tampoco, pues, nos pueden tocar todas las dimensiones, pero sí, yo creo que el tema de lo femenino y, es decir, de cómo lo experimenta una mujer, cómo lo experimenta un varón, el itinerario que hace de experiencia de Dios, creo yo que sí, es un temazo también, ¿no? Para poder profundizarlo. Pues ahí está también la tarea que bueno, pues que ojalá también usted misma siga explorando, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Gracias. Ángeles. Bueno, buenas noches. Bueno, yo pues en primer lugar le doy las gracias por todo pues esta exposición tan profunda. ¿Por qué? Porque pues ahorita tengo pues la responsabilidad en la congregación de que me encargo de la parte espiritual en la formación. O sea, estoy encargada de dar a las hermanas que están en formación la espiritualidad agustiniana. Oh, ya. Entonces creo que esto me está ayudando muchísimo como para poder aterrizar mejor es nuestra espiritualidad, la cual pues sí es muy profunda, habla sobre la interioridad, sobre el silencio, sobre la búsqueda de Dios. Y creo que es algo tan fundamental en nosotras como agustinas. ¿Por qué? Porque ahorita creo que lo más importante, algo que mencionaba, es el conocimiento. Conozca, decía San Agustín, conózcame a mí, conózcate a ti. Y creo que el conocimiento personal, al conocerme, voy a conocer más a Dios, como él lo decía. Y es tan importante la interioridad, el silencio que decía ahorita, que mencionaba, para ese conocimiento. Y creo que ahorita hace tanta falta ese silencio interior y el silencio exterior, tanto para las jóvenes que están en formación como para creo que todo el mundo, porque vivimos no podemos vivir sin ruido. Y creo que el ruido es lo que nos impide muchas veces llegar a nosotras mismas o nosotros mismos y entrar en ese conocimiento de Dios porque nos aturdimos externamente. Vivimos aturdidos por todo lo que pase, por los problemas, por la vida, por todo. Y creo que es algo tan importante llegar a nosotras, a lo más íntimo, para encontrar ese Dios que nos está derramando el amor así, en cantidad. Entonces, muchas gracias porque me está ayudando mucho lo que ha dado. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, hermana Ángeles. Igualmente, Dios la bendiga. Alcanzamos a hacer una intervención más, padre. Eh, bueno, sí, está bien, sí, sí, aunque son varias las manos, pero pues sí, ¿no? Ya nomás una, ¿no? Porque sí, perdón, ya son casi las 9:10. Bueno, padre. Marta. Muy rápido, muy rápido. Yo creo que verdaderamente esto se trata de una verdadera catarsis espiritual indispensable. ¿Y qué quiero decir con esto? Verdaderamente yo creo que tenemos que profundizar en nuestro interior. Es que nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo entrar en esas profundidades, en esos 7, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? En esas partes para poder verdaderamente hacer una catarsis espiritual. Yo creo que en lo doloroso y comprometido que nuestra vida se sienta, vamos a experimentar hermosos momentos para la realidad de nuestra vida y del propósito de nuestra misión aquí en la tierra. Así es, hermana Marta. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Padre, pues muchísimas gracias. Como puede observar en el chat también hay muchas personas agradeciéndole.
Sí, sí, sí. Muchísimas Sí, gracias, sí, muy gracias. interesante, muy bonita, muy cercana también su clase y todo lo que nos transmite. Recuerden que tenemos allá en la plataforma virtual el espacio también de aportes e inquietudes. Entonces, todo lo que hemos dicho, ojalá quedara escrito, bonito, ¿no? Que lo pudiéramos volver a leer entre todos. Y también las personas que no han podido, pues, manifestarse ahorita, expresar su sentir, allá lo pueden hacer en ese espacio. Les invito a que participen de aportes e inquietudes. Bueno, muchas gracias a Gracias, todos. que Dios les bendiga, ¿eh? Buen Hasta luego. Gracias, descanso. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.